Bienvenida María Elsa Viteri, ministra de Economía y Finanzas desde nuestros estudios en la ciudad de Guayaquil. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted. ¿Qué va a cambiar en la política económica del país? Bueno, yo creo que definitivamente no va a cambiar el lineamiento fundamental porque el señor presidente de la República desde el principio ha dado cuál es su direccionamiento. No va a cambiar el hecho de que nosotros tenemos bien claro cuál es el objetivo primario y es definitivamente el bienestar de los ecuatorianos. Lo que probablemente va a cambiar es la forma en cómo se van a obtener estos resultados. Lo que va a cambiar es realmente el sinceramiento, creo yo, de localizar los mejores instrumentos para las condiciones que hoy estamos viviendo. Pero si en realidad el cambio no es notorio, ¿por qué cambiaron de ministro? ¿Cree que la renuncia del ministro de la Torre, de su antecesor, fue el precio que se pagó por apaciguar a los sectores empresariales que demandaban su salida? Bueno, yo creo que no hay que confundir. Cuando yo digo que no va a cambiar el lineamiento y la filosofía principal del gobierno nacional, no es que no hayan cambios notorios. Al contrario, creo que justamente cuando no se ha interpretado a lo mejor al 100% cuál es el direccionamiento que el señor presidente de la República quiere para el Ecuador, ofreció para el Ecuador, creo que los cambios pueden y deben de ser un poco más notorios. Por ejemplo, de alguna manera yo creo que seguir o plantear el desarrollo y el dinamismo del Ecuador en base ciertamente y únicamente de un endeudamiento no es necesariamente la salida, y creo que estamos buscando opciones para ir direccionando de otra manera ese apalancamiento y ese apuntalamiento de lo que es el proceso productivo y el desarrollo de la economía. Creo adicionalmente que si bien en algunos momentos es necesario tomar decisiones duras en términos de endeudamientos y una serie de necesidades o de auxilios que necesita la economía, es también importante que se revisen esas decisiones porque las situaciones cambian y entonces hay que volver a plantearse de acuerdo a la realidad, no permanecer dentro de esos mismos caminos. Yo lo que realmente no quiero que se piense es que estamos diciendo, bueno, todo lo hecho está mal, todo lo que estaba en el pasado no va. No. Yo creo que aquí hay que actuar inteligentemente y equilibradamente, objetivamente. Hay que definitivamente tomar aquellas correcciones que se deban de tomar en aquello que probablemente no está dando resultados, y hay que definitivamente ser valientes en tomar algunas decisiones que a lo mejor en el pasado no fueron opciones, pero que hoy podrían serlo. Con menos del 0,14%, febrero fue el sexto mes consecutivo con inflación negativa en Ecuador. Con ello se puede declarar formalmente que el país está en un proceso de deflación. ¿Le preocupa este panorama? Yo creo que lo que está claro es que nos preocupa que la sociedad ecuatoriana no tenga un dinamismo, un crecimiento, una productividad lo suficientemente impulsante para que sigamos desarrollándonos y sigamos creciendo. Creo fundamentalmente que los problemas o lo que exige la ciudadanía fundamentalmente tienen que ver con una posibilidad de trabajo que efectivamente es la que va a dinamizar una serie de categorías como consumo, como incremento de bienestar o empuje de la producción, ¿no, verdad? Ahora, entendemos que la inflación negativa de manera sostenida, la deflación, es resultado de una caída sostenida también de la demanda, y esto a su vez produce estancamiento en la producción. En este contexto, ¿qué propone para reactivar la economía del país? Bueno, ustedes saben que está en proceso el armar todo un esquema, un plan económico, y justamente una de las cosas una de las diferencias entre mi anterior ingreso al Ministerio de Finanzas, de Economía y bueno, en aquella época de Finanzas y hoy de Economía y Finanzas, es que precisamente en aquella época yo estaba al tanto de todos exclusivamente las cosas que estaban ocurriendo en el ministerio. Hoy me ha tocado ingresar a un ministerio que no
no tengo los datos completamente, y entonces he procurado en estos 3 días, en estos 2 días anteriores y en esta semana poder afinar o poder determinar exactamente cuáles son las condiciones y las variables en que se está manejando. Saben que estoy trabajando a full en ese planteamiento económico, y yo preferiría que esperemos realmente a tener ese conocimiento exacto y para determinar cuáles son las medidas que se deben de tomar en el plano de esta reactivación. Lo que sí le puedo decir es que de primera mano o en primer momento lo que tengo, la primera información es que justamente yo he tratado de evidenciar ante el resto del equipo que trabaja con nosotros que me parece que hay que apuntalar un poco más el tema de reactivación económica, el tema de reactivación productiva. Me parece que tenemos que ser mucho más diferenciadores en tomar decisiones que justamente reactiven a la producción. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que dentro de este plan económico tenemos que tomar decisiones que nos van a dar respuestas inmediatas, y siempre el tema de la reactivación productiva va a tener que insumir algo más de tiempo. Sin embargo, yo creo que de plano y de entrada hay posibilidades para que la gente sienta que existe un nuevo estímulo para comenzar o retomar su proceso productivo, su proceso dinámico, revirtiendo un poco una espiral que aparentemente comienza a tener un sentido descendente. Ahora, más allá de que tome usted conocimiento sobre detalles en cuanto al manejo económico, los hechos que le menciono son de conocimiento público. La existencia simultánea de inflación negativa y estancamiento económico, según una declaración reciente del Colegio de Economistas del Guayas, demanda para ellos de políticas urgentes. Por un lado, de estímulo de la demanda interna, la llamada demanda agregada, y de la oferta agregada. ¿Usted va a tomar medidas urgentes en esa dirección? Pero por supuesto, lo que le estoy diciendo es que en todo caso yo no soy de las personas que me gusta adelantar por adelantar instrumentos. Yo insisto y voy a ser muy tajante en esto. Yo no voy a dar ningún tipo de instrumento o ningún tipo de medida hasta no evaluar completamente cuál es la más adecuada. Mañana, por ejemplo, ciertos economistas podrán decir que lo más oportuno en este momento a lo mejor es subir los impuestos. Otros dirán, no, tiene que bajárselo. No, yo creo que hay que estimar realmente cuál es la condición y cuál es la reacción que vamos a tener más importante en la toma de decisiones. Pero, por supuesto, definitivamente creo que el país necesita medidas urgentes de reactivación, y estamos justamente tratando de hacer una composición de estas medidas que sea la más conveniente para la ciudadanía. El precio del petróleo parece estabilizarse en torno al 60%. Y según algunos observadores económicos, este valor se mantendrá durante 2018. ¿Cree que esto permitirá, entre otras razones, cerrar la brecha del endeudamiento público crónico, esta emisión recurrente de bonos? Bueno, de acuerdo a lo que está planificado, realmente creo que podría generar un poquito de desahogo contra lo que estuvo planteado inicialmente. Sin embargo, no creo que sea definitivamente la forma o la manera en que nos debemos de apuntalar. Yo creo que aquello que se ha dicho por muchos años y por tantos años, que deberíamos de alejarnos un poco de este paternalismo del petróleo, creo que definitivamente hay que comenzar a imponerlo, y sí hay formas y sí hay planteamientos muy importantes que el Ecuador debe en este momento de realizarse. Yo creo que en este momento una de las cosas que más debemos de pensar es que en el mundo hay muchas oportunidades y que nosotros
probablemente no hemos tomado esas oportunidades en la debida medida. Creo que el trabajo debe ser conjunto, creo que el trabajo debe ser generalizado, creo que debemos de tener una apertura muy grande, pero siempre conservando de alguna manera los beneficios para el Ecuador, es decir, no dentro de un concepto tradicional de aceptación de condiciones que a la larga podrían ser perjudiciales para el país. Me va a permitir, sin embargo, ministra, volver sobre el tema del financiamiento. El 13 de febrero, el periódico Financial Times anunció que Ecuador planea una emisión de eurobonos de $500 millones para financiar el déficit de este año, dentro de un programa de emisiones ya estimado en 2.500 millones hasta fines de 2018. ¿Usted reconoce esa necesidad y mantendrá la emisión anunciada? Nosotros estamos trabajando para tratar de minimizar el tipo de emisiones que estaban programadas en el plan, digámoslo así. Estamos trabajando precisamente para determinar nuevas fuentes o digámoslo así, fuentes opcionales o alternativas para que no seguir produciendo este tipo de emisiones. Pero siempre dentro de un marco prudencial, hasta que las condiciones podamos establecerlas, podría en determinado momento ser el caso de necesitarse algún tipo de última emisión, digámoslo así. Pero en todo caso, nuestra posición es más bien tratar de ir minimizando y tratar de evitar un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo basado en estas emisiones permanentes. Por otro lado, mientras el precio del petróleo mejora, el dólar se aprecia y esto resta competitividad a nuestras exportaciones. ¿Cree usted que aún hay medidas a considerar para fortalecer las exportaciones? Yo creo que definitivamente que este es un trabajo mancomunado entre el sector privado exportador y sector público. Creo que nosotros debemos de aprender a trabajar en conjunto y ese es uno de los llamados. Uno de los llamados es que tenemos que definitivamente ser transparentes y poner realmente en el tapete qué es lo que realmente se necesita como apoyo desde impulso desde el sector público, pero qué es lo que también el sector exportador tendría que imponerse dentro de un proceso de mejora continua. Hay que entender que no solamente a partir de lo que pueda hacer el sector público, sino también de lo que pueda aportar el sector privado en términos de mejoramiento de esa competitividad en su generación o en su competencia, en la parte que le toca generar, creo que definitivamente tenemos que trabajar en conjunto. Yo apelo y soy de la línea, de la misma línea que se ha estudiado en el gobierno nacional, es decir, de una apertura. No quiero utilizar la palabra diálogo, que un poco ya trillada, digámoslo así, ¿no? No quiero que piensen que seguimos en el tema de una palabra que a lo mejor está desgastada ya. No, quiero que pensemos del diálogo desde la perspectiva en realidad de ofrecer un trabajo conjunto, de mancomunar trabajo, de establecer un sinceramiento en términos de qué es lo que realmente se necesita exigir de uno u otro sector y qué es lo que debemos ofrecer cada uno de los sectores como compromiso al país. Esa es mi posición, esa es mi línea y creo que es la línea que el señor presidente de la República ha buscado y por eso me sumo a la colaboración. Hablando de la búsqueda de nuevos recursos, un objetivo expreso del gobierno es la repatriación de capitales. ¿Qué condiciones plantearía usted a los dueños de esos capitales para convencerlos de que los traigan al país? Bueno, yo creo que hay que diferenciar realmente los tipos de capitales que han salido del país. Yo creo que aquellos capitales que han salido cumpliendo con todas las condiciones del país en una elección pura, en una elección, digámoslo así, de elección de conveniencias en uno u otro sector, me parece que efectivamente debemos de darle algunas alternativas para que puedan volver, es decir, cumplir con un requerimiento de devoluciones a lo mejor de los costos que significó el sacar esos capitales. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que se deba ofrecer la misma alternativa para aquellos capitales que salieron realmente con un tipo de engaño o con un tipo
de elusión de las condiciones que en el país imperan para el manejo de capitales. Yo creo que hay que diferenciar muy bien quienes de alguna manera actúan por un sentimiento, por un convencimiento de que pueden estar mejor en otro país, y quienes realmente lo hacen de una manera en que digamos así, burlan todas las acciones o las decisiones que ha tomado el país. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo planteé hace algunos meses cuando me hicieron esta misma pregunta en un colega suyo de una revista importante. Yo dije realmente que a mí me parecía que debería darse todas las facilidades del caso para que retornen aquellos capitales que sinceramente declararon que se iban porque no estaban de acuerdo con el proceso que se había instaurado. Pero aquellos capitales que lo hicieron de mala manera o lo hicieron burlando las decisiones nacionales, creo que no merecen realmente ser retornados en el mismo sentido. Y al contrario, me parece que debería en determinado momento, igual como estamos transparentando en muchas áreas, transparentarse esa situación también. Yo creo que el país necesita un sinceramiento y una transparencia a nivel generalizado, ¿no? Y vamos por buen camino. Creo que de a poco vamos tomando decisiones que son dolorosas, que son fuertes, que nos golpean a todos los ecuatorianos, pero me parece que debería ser integral. ¿A cuáles decisiones se refiere? Me refiero a las decisiones que estamos viendo en términos de el trabajo en contra de la corrupción, el trabajo en contra a definir realmente qué es lo que ha pasado en el país. Me parece que estamos siguiendo una línea de que la ciudadanía conozca, o por lo menos tenga a la mano los hechos que sucedieron para tomar una decisión en términos de decir si se actuó bien o se actuó mal, qué es lo que tenemos que corregir y qué es lo que no tenemos que corregir. Pero en ese sentido debería de aplicarse en todos los ámbitos de el país. Y una de las cosas, cuando usted me plantea el término de los capitales que han salido del país, yo le puedo decir que realmente habría que hacer una revisión exhaustiva de cuántos capitales han salido de manera también poco clara. Y creo fundamentalmente que todos, definitivamente, absolutamente todos los ecuatorianos que estamos en pro de la transparencia, deberíamos de tener una actuación similar, coherente en todos los ámbitos. Y en ese sentido, yo sé que el empresario ecuatoriano, la mayor cantidad de los empresarios ecuatorianos, la mayor cantidad de los inversores ecuatorianos, tenemos la línea de la transparencia. Y en ese sentido deberíamos aunar esfuerzos para que precisamente en todas las áreas del país se clarifique se apoye a lo que es la transparencia. 7 de la mañana, perdón, con 19 minutos. Pregunta final. Confianza, ¿eso es lo que requiere esta o cualquier otra economía para convocar recursos y voluntades? Pero la confianza se basa también en la estabilidad. ¿El anunciado programa económico ofrecerá términos estables a los actores económicos? Mire, yo creo que efectivamente toda economía y en todo país y en todas las instituciones, en todos los ámbitos se necesita confianza. Y sí, definitivamente el Ecuador, yo creo que paulatinamente y lamentablemente, no solamente desde hace 20 años, 25 años, sino tal vez desde los inicios, hemos ido manejando el término confianza con muy poca cautela. Creo que debemos de retomar esa condición que es muy necesaria. Creo que ya la hemos estado retomando. Me parece que el país comienza a generar o incentivar esa confianza, y yo aspiro a que el plan económico y todas las condiciones que vamos a plantear, yo aspiro que la toma de decisiones que vamos a hacer en términos del desarrollo, o mejor dicho, para la conducción económica, genere la confianza suficiente. Creo que así va a ser, porque adicionalmente me parece que yo he sido una persona que cuando ha dado su palabra, cuando ha tomado una decisión y cuando ha intervenido en el ámbito público, lo ha hecho siempre bajo un ámbito no de cambios, sino más bien de fortaleza de mantener una decisión.
precisamente usted en la presentación que hacía para esta entrevista decía que yo he generado en algunos comentarios de rechazo y en otros comentarios de beneplácito, y yo creo que en mucho o en la medida o en la medida del análisis de por qué en algunos causo rechazo es precisamente porque soy una persona que ha mantenido una verticalidad en la forma en que actúo, ha mantenido una coherencia y una consistencia. En su momento di un paso al lado cuando esa consistencia no se iba a dar, y creo que si hoy retorno y hoy me comprometo es porque definitivamente estoy trabajando para un equipo que lo que pretende es precisamente generar esa confianza, lo que pretende es precisamente generar un marco de actuación en donde los ecuatorianos nos sintamos a gusto, acorde y sobre todo con esa confianza de seguir adelante. De otra manera, pues yo jamás me prestaría, digámoslo así, para un tipo de procesos en donde no sea esta una de las premisas a seguir. 7:22 a.m. María Elsa Viteri, flamante ministra de Economía y Finanzas, en nuestros estudios en Guayaquil. Gracias por aceptar esta invitación.